¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y hoy les traigo un video que es muy interesante. Es el video de las hermanas Grimes o Grimes, como ustedes les quieran llamar. Es un caso que hasta la fecha desafortunadamente está sin resolver. Esto sucedió el 28 de diciembre de 1956, cuando las hermanas Bárbara y Patricia, de 15 y 12 años respectivamente, fueron al cine a ver una película de Elvis Presley. Esto en el barrio de Brinton Park en Chicago. Ellas formaban parte de una gran familia en donde estaban los padres y 7 hermanos. Para ese entonces eran descritas como hermanas inseparables. Ellas se llevaban mucho y salían muy seguido juntas. Cabe destacar que eran super fans de Elvis Presley y ellas ya habían visto la película de Love Me Tender de este mismo 10 veces. Esa noche del 28 de diciembre de 1956, ellas dejaron la residencia de su mamá a las 5 de la tarde, prometiendo que regresarían antes de la medianoche. El teatro de Brinton al que iban a ver la película estaba solamente a 1,5 millas de donde ellas vivían. Chicos, les quiero pedir disculpas si es que escuchan música. Aquí en donde yo vivo siempre es lo mismo y se me hace muy injusto haber preparado todo para ustedes para poderles grabar un video, cambiarme, arreglarme y que yo no pueda hacer las cosas que yo tengo que hacer por gente que no tiene nada que ver conmigo. Pues se me hace muy injusto. Entonces voy a grabar este video esperando y deseando que no escuchen ustedes el escándalo, que no escuchen la música. Espero, de verdad, deseenme suerte. Y la suerte que me deseen que se les multiplique. Deseenme suerte, por favor, para poderme mudar de esta casa y tener pues la paz que yo necesito para poder realizar las cosas que yo quiero. Pero bueno, continuemos y tratemos de ignorar esa música que de verdad espero que no se escuche fuerte en el video. Como les decía, ellas fueron al cine que estaba a 1,5 millas de la casa donde ellas vivían y de hecho cuando estaban en el cine compraron palomitas, lo normal. Una compañera de la escuela de ellas después aseguró haberlas visto. De hecho dijo que se había sentado detrás de ellas y que sí, que le constaba que ellas estaban ahí viendo la película. Y como ellas eran tan fans de Elvis Presley, pues decidieron quedarse a la segunda función. Esto quiere decir que ellas saldrían a lo mucho a las 11:45 de la noche y tendrían tiempo para agarrar el autobús y llegar a su casa, a lo mejor un poco pasado de las 12, algunos minutos, pero pues nada de que agobiarse. Loretta, que era la madre de estas chicas, se le hizo muy extraño que ya pasaban de las 12 y todavía no llegaban. Así que envió a una hermana y a un hermano, que era Teresa y Joy, a buscarlas a la parada del autobús. Ellos estuvieron buen rato en la parada de autobús esperando a sus hermanas, pero jamás aparecieron. Y como las chicas jamás aparecieron, Loretta, la madre de ellas, decidió empezar a llamar a las compañeras de la escuela de ellas y a sus amigas para ver si de pura casualidad ellas se encontraban en casa de ellos. La cosa pues fue inútil porque nadie le podía dar información acerca de sus hijas. Así que Loretta fue a la policía y empezó a llenar las formas de personas desaparecidas para que así iniciaran una investigación. Esto llevó a una de las búsquedas más impactantes e importantes en el condado de Cook, que fue donde sucedió todo esto. Incluso los vecinos y todos los amigos y familiares de las chicas se unieron a la búsqueda. Y no solo eso, también personas de todo el condado, con decirles que eran cientos, que junto con el departamento de policía investigaron, buscaron y hasta dragaron ríos para ver si encontraban a las chicas. Encontraron a un par de sospechosos que confesaban haberles hecho cosas malas a las hermanas Grimes, pero al final de cuentas todo esto se vino abajo después de que se supo que por medio de pues habían sido obligados a confesar. Después de horas y horas de tenerlos en interrogatorio y de estarlos
pues imagínense, iban a decir que sí habían sido ellos. Entonces, pues todo esto se derrumbó. Después, por medio de todas estas investigaciones, ocurrió algo muy interesante. Habían varios individuos que habían estado ahí en el teatro donde se proyectó la película, que decían que las chicas se habían subido al auto, a un auto de un hombre que era físicamente muy parecido a Elvis Presley. El vehículo al que ellos se referían era un modelo Mercury. La desaparición de las chicas no se tomó oficial hasta que pasó una semana en que ellas no habían contactado a su familia. Desde un principio los investigadores decían que ellas quizás se habían ido con novios o con chicos, cosas de ese estilo. Y después aparecieron testigos que decían haberlas visto en centros comerciales, paseando. Esto reforzó aún más lo que habían dicho los investigadores desde un principio, que ellas se habían ido por propia voluntad y con algún novio, con algunos amigos. Otras personas decían que a lo mejor ellas habían viajado a Nashville porque Elvis Presley iba a presentarse en un concierto y que ellas se habían ido para verlo, que es por eso que habían desaparecido. La madre Loretta habló con la prensa y dijo que no había ningún problema, que cualquier cosa que ellas hayan hecho no importaría, ella no se iba a enojar, lo que ella quería es que sus hijas volvieran. Incluso Elvis Presley en una transmisión radiofónica les pidió a las chicas que regresaran. Lo que Elvis Presley dijo fue: si son buenas fanáticas de Elvis Presley, regresarán a casa y aliviarán las preocupaciones de su madre. Es importante mencionarles cómo es que estaba el clima en ese entonces. Estaba nevando, había nevado bastante. Esto se los comento porque un hombre que era trabajador de una construcción pasó por un camino y miró lo que parecían ser maniquís. Fue así como él lo describió. Solo dijo que eran unas cosas color carne que parecían ser muñecos o maniquís. Él pasó de largo pensando que sí, que eran muñecos, y después regresó, pero en compañía de su esposa. Su esposa se desmayó al ver que no eran muñecos. Desgraciadamente eran los cuerpos congelados de las hermanas Grimes. Bárbara estaba tendida sobre su lado izquierdo con las piernas ligeramente flexionadas hacia su tronco. Patricia yacía boca arriba con el cuerpo encima de la cabeza de su hermana y su propia cabeza girada a su lado derecho. Parecía que alguien en algún automóvil las había tomado y las había arrojado ahí como si nada. Bárbara presentaba 3 heridas que parecían ser hechas con un picahielos. También presentaba diversas contusiones en la cabeza y golpes en la cara, mientras que en la cabeza de Patricia se observaban diversas contusiones también y diversos golpes, con la diferencia de que esta no presentaba heridas como la de su hermana que parecían hechas con un picayelo. Con este lamentable hallazgo, la policía necesitaba que un familiar fuera a reconocer los cuerpos de las chicas para que así se dijera oficialmente que sí eran ellas. En este caso, la persona que fue a reconocer los cuerpos de las chicas fue su padre, Joseph. Después de esto, la policía, junto con gente voluntaria, hicieron una búsqueda a los alrededores de donde habían encontrado a las chicas para ver si encontraban alguna pista, algo extraño que les pudiera dar los indicios necesarios para saber quién había cometido este asesinato. Por otra parte, esto fue notado como algo muy negligente por parte de la policía, ya que al sumarse más gente, más voluntarios para hacer una búsqueda alrededor de donde encontraron a las chicas, pues se pudo haber estropeado esta búsqueda o se pudo haber arruinado si es que había alguna pista importante. Las autopsias se realizaron al día siguiente que las chicas fueron encontradas y los patólogos forenses que las realizaron dijeron que ellas habían fallecido por un shock y exposición. No pudieron determinar muy bien exactamente el tiempo que ellas llevaban, pero con base a los contenidos estomacales que estos encontraron, dijeron que probablemente ellas habían fallecido unas 5 horas después de que habían salido del cine después de ver la película, y que supuestamente aquellas lesiones y los observados en los cuerpos de las chicas junto con las de lo que parecía ser un picayelo habían sido producidas post-mortem y que estas no eran más que ataques de los animales, lo que parecía ser
con picayelo supuestamente eran rasguños, cosas que en parte no tenían mucho sentido, pero al fin de cuentas era lo que dictaminaban los expertos en ese entonces. Los exámenes que realizaron los forenses arrojaron que ellas de ninguna manera habían consumido drogas o bebidas alcohólicas o alguna sustancia rara. Cabe destacar que recordemos que ellas fueron encontradas y es importante decir que jamás se encontró la ropa de las chicas. También dijeron que al parecer Bárbara había tenido relaciones sexuales esa misma noche, pero no se pudo determinar si fue bajo su consentimiento o no. Al fin de cuentas, los informes de los forenses arrojaron que ellas habían muerto por un shock secundario debido a la exposición en bajas temperaturas, pero que había sido un asesinato. Eso fue lo que decía en el informe. Suena un poco ilógico, pero así fue. Pero también hablemos de otro experto que difería con los resultados de estas investigaciones o de estos estudios realizados por los patólogos, que él decía que para nada había sido de esta manera, que las chicas sí presentaban en el cuerpo y en la cara, y que esas que decían que eran aruñones o mordeduras de roedores no estaba para nada de acuerdo. Él decía que eran influidas. Otra cosa importante para destacar es que las chicas presentaban una capa delgadita de hielo bajo sus cuerpos, lo que quiere decir que cuando fueron arrojadas a la orilla del camino, pues ellas todavía tenían temperatura corporal, es decir, que probablemente estaban vivas. Harry Gloss también mencionaría a los medios más tarde que las chicas habían presentado señales de abuso sexual. Añadiendo a toda esta información, Harry Gloss también dijo que se habían hecho unos estudios a los cuerpos de las chicas en donde se había encontrado leche en una de ellas y en otras se habían encontrado pues residuos biológicos masculinos. Dentro de los sospechosos que habían sido obligados para confesar se encontraba Edward Bedwell, y Harry Gloss de verdad tenía una sospecha muy grande en este individuo. Otra cosa que Harry mencionó es que en aquellos tiempos había una moral puritana por allá en aquellos lados en Estados Unidos, en el condado de Cook, el cual pues no se hablaba de todos estos temas y habían omitido los oficiales todos los informes de la autoridad para pues no herir la reputación de las chicas, la memoria de las chicas y no lastimar a la madre, que por eso fueron que se omitieron todos estos detalles que eran tan importantes para la investigación. Otra de las cosas de las cuales la policía no quiso hablar era de que varios testigos aseguraban que las chicas pues eran muy asiduas a visitar bares, a incluso pues las habían visto siendo cortejadas por hombres mayores que les ofrecían bebidas alcohólicas, pero como eran menores de edad pues las sacaban del bar y se las daban afuera. Pero volviendo con el sospechoso Edward Bedwell, él era un vagabundo el cual había sido echado de una cooperativa y para ganar dinero él se dedicaba a lavar platos en un restaurante de un barrio bajo de Chicago. Este hombre era alto y dicen que era muy parecido a Elvis Presley. Según los dueños del restaurante donde Bedwell trabajaba, ellos dijeron que el 30 de diciembre habían llegado dos chicas muy parecidas a las hermanas Grimes y estaban en compañía de Bedwell y otro trabajador del restaurante. Justamente es por esto que Bedwell fue arrestado días posteriores, ya que el dueño del restaurante junto con su esposa habían dado estas declaraciones. Bedwell lo negó completamente, dijo que los dueños del restaurante estaban totalmente equivocados porque ellas no eran las hermanas Grimes, pero pues el 27 de diciembre fue formalmente acusado y él mismo firmó esa declaración en donde decía que era culpable. En su declaración oral, él dijo que ese día las chicas habían ido al restaurante y que estaban platicando con él y su compañero de trabajo. Después de salir del trabajo, mencionó que habían ido a cenar perritos calientes o hot dogs, como quieran decirle ustedes. Después de eso, él dice que fueron a un sitio solitario en donde apagaron a las chicas. Y por último, fueron y las dejaron a la orilla del camino. Pero al pasar todo esto en el transcurso, Bedwell mencionó algo interesante, que habían salido con las chicas a la calle en donde se encontraban todos los bares, que habían tomado, y entonces sí, después de eso,
pasó lo que pasó. Todo esto fue completamente desmentido por Loretta, la madre, quien dijo que sus hijas ni siquiera conocían de bares ni nada de esas cosas. Ella era muy concisa y tajante en lo que estaba diciendo y para nada creyó la versión que Bedwell había dicho. Pero el compañero con el que Bedwell se suponía que estaba esta noche, pues dijo que no, que para nada, que en primer lugar sí habían salido, pero que no eran las hermanas Grimes, que eran otras chicas. Después Bedwell dijo que él había aceptado su responsabilidad en este acontecimiento porque estuvo 4 días siendo coaccionado por los policías y estos mismos le dijeron que si él se declaraba culpable lo iban a dejar libre. Max Flake era otro sospechoso, pero él gozaba de ciertos beneficios, por llamarle de alguna manera, porque era menor de edad. Así que él no podía realizar en aquel entonces la prueba del polígrafo, que era la que utilizaba la policía para este tipo de sospechosos. Pero persuadiéndolo así, la policía hablando con él, él decidió cooperar y hacer voluntariamente esta prueba. Él confesó absolutamente todo. Él dijo que sí, que él había sido, que había secuestrado a las hermanas y luego las había privado de la vida. Desgraciadamente esto no tuvo fuerza, ya que jurídicamente no tuvo validez todo este proceso al cual habían sometido a este chico y al final de cuentas no tenían las pruebas suficientes para detenerlo. Curiosamente, este chico unos años después fue acusado por el asesinato de una chica. Después de todo esto, los padres de las chicas lamentablemente se divorciaron. Con todo este horrible acontecimiento, la madre entró en una crisis y dejó de trabajar, por lo tanto dejó de generar ingresos para sus hijos, ya que sus hijos se habían quedado a su lado bajo su custodia. Así que los vecinos, amigos y personas que asistían a la iglesia decidieron recaudar fondos para la hipoteca de la casa y para apoyarlos, y de esta manera ella pues no perdiera su casa, pudiera pagar la hipoteca y pudiera tener estabilidad de alguna manera. El velatorio de las chicas fue el 25 de enero, de hecho la funeraria que lo realizó no cobró sus honorarios. En el velatorio estuvieron presentes muchas personas, compañeros de la escuela de ellas, su familia y muchas otras personas que, a pesar de que no eran nada de ellas, ni siquiera amigos, ellos se sentían identificados y querían apoyar a la familia. Ellas fueron sepultadas en el cementerio de Worth, Illinois, una al lado de la otra. En mayo de 1957, Loretta, la madre de las chicas, recibió una llamada de un hombre, el cual aseguraba ser el asesino de las chicas. Esto de cierta manera era un poco común, ya que habían sido muchas las personas, o más bien muchos los individuos que habían llamado a la madre de las chicas para afirmar lo mismo. Lo que aquel hombre le dijo a Loretta fue: sé algo sobre una de tus chicas que nadie más sabe. La más pequeña tiene los dedos de los pies cruzados. Luego de decir esto, se echó a reír y colgó. Era algo que dejó demasiado impresionada a Loretta, ya que efectivamente era de esta manera. Su hija más pequeña presentaba una deformidad en los dedos de sus pies. Tiempo después, Loretta dijo que las chicas habían sido por un conocido, ya que ellas jamás aceptarían subirse al auto de un desconocido. ¿Y qué decir del padre de las chicas, Joseph, que hasta sus últimos momentos de vida él creía firmemente que sus chicas habían sido golpeadas, violadas y asesinadas? Él murió de causas naturales en 1969. Posteriormente a esto, uno de los detectives que formaban parte del equipo que realizó toda esta investigación dijo que hasta la fecha no tenían ningún sospechoso creíble y oficialmente este caso permanece sin resolver. En el 2013, un policía retirado de Chicago empezó a iniciar una investigación personal y él dijo que él sabía exactamente quién había sido el responsable del asesinato de las chicas, pero que necesitaba asistencia pública, ya que él creía que el responsable de todo esto había sido un joven de 23 años que era un asesino confeso de niños. Su nombre era Charles Leroy, quien había sido uno de los sospechosos por el asesinato de las hermanas Grimes en 1957. Charles Leroy había sido condenado en 1958 por el de una chica, la cual tenía 15 años y su nombre era Bonnie Lake. Su cuerpo había sido decapitado
y había sido descubierto a menos de 10 millas de donde habían sido descubiertos los cuerpos de las chicas Grimes. Tras el descubrimiento de Bonnie Lake, se habían dado cuenta que su cuerpo presentaba muchas semejanzas al cuerpo de las chicas cuando fueron encontrados. Pero cuando detuvieron al héroe como sospechoso de las chicas, no pudieron interrogarlo porque en aquel entonces, en 1957, su abogado había prohibido que los policías lo interrogaran. El mismo día que descubrieron el cuerpo de Bonnie Lake, que fue asesinada por Charles Leroy, Loretta, la madre de las chicas, recibió una llamada de un hombre que decía que había cometido otro asesinato, el cual le dijo literalmente: he cometido otro asesinato perfecto y sé que los policías van a culpar de esto a Bedwell. Loretta mantendría hasta su muerte que él, Charles Leroy, era la misma persona que la había llamado diciéndole que su hija más pequeña tenía una deformidad en los pies. Charles Leroy jamás fue acusado por el asesinato de las chicas Grimes. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que te haya entretenido. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres una mascota, no compres, adopta. Ayudemos a los animalitos de la calle que nos necesitan. Nos vemos en un próximo video. Bye.